Bienvenido a todos en este nuevo video. Hoy nos encontramos en un pueblo muy especial en Brasil que se llama Paraty. Y como pueden ver, aquí la calle está muy mojada. Estoy caminando en el agua y no es porque hubo lluvia. Esos días no hubo nada de lluvia. Eso es por las mareas. Cuando las mareas están altas, las calles se van llenando de agua. Hoy estoy acompañado de dos personas especiales que se están escondiendo, que tienen vergüenza ahí. Estas dos personas atrás mío, aquí tienen mi madre y mi padre. Decidieron venir a verme aquí en Brasil, así que están muy felices aquí. No entienden ni una palabra de lo que estoy diciendo. ¿Vous voulez dire un mot? ¿Vous voulez saluer? Non, ça va. On regarde par terre comme pas tomber. Y bueno, con mis padres entonces vamos a recorrer la costa sur. Vamos a ir de Río de Janeiro hasta Sao Paulo por la costa. Yo escuché que hay muchas lindas playas, muchos lindos paisajes, muchas cosas para ver. También pueden notar que falta alguien. Sebastián ya no está. Tuvo que regresar a Chile otra vez para sus estudios. Así es, va a estar ausente un tiempo, pero otra vez va a regresar muy pronto, muy rápido. Bueno, ahora estoy caminando en el agua. Para esta ciudad, uso obligatorio de chalas, ¿eh? Yo tengo mis chalas. Va faut marcher dans l'eau, hein. Tu veux pas mouiller les pieds? Es la primera vez que mis padres salen de Europa. Y aunque tienen muchas ganas de conocer a Brasil, creo que la razón principal es venir a verme y compartir conmigo. A pesar de que he tenido la oportunidad de comunicarme con ellos a través de llamadas y mensajes, no hay nada como estar físicamente con ellos y sentir su presencia cercana. Alors, faut faire attention quand on marche, hein, parce que le pavement, c'est des grosses pierres qui ont été placées un peu comme ça. Ahora me encuentro frente a la iglesia y pueden ver aquí en el suelo, esta agua aquí es causada por las mareas. Cuando la marea es alta, se va acumulando aquí frente a la iglesia. Es casi, si queremos acceder para entrar, de hecho voy a entrar, hay que mojarse los pies porque igual es profundo. Aquí en Brasil tienen muchísimo ese modelo Volkswagen, esa combi, y lo usan para el trabajo. Yo creo que no son conscientes del valor de este auto. Eso en Europa vale muchísimo y aquí hay por todos sitios. Estoy muy sorprendido por la ciudad de Paraty, que tiene muchas pequeñas calles muy antiguas, muchas pequeñas tiendas que a mis padres les gustan mucho y uno puede recorrer todo el día esas pequeñas calles coloridas. Es muy bonito. Paraty es una ciudad fascinante que ofrece a los visitantes una combinación de historia, naturaleza y aventura. Esta ciudad histórica fue fundada en 1667. Era uno de los principales puertos de exportación de oro y diamantes de Brasil. Paraty se mantuvo relativamente inalterada y conservó gran parte de su arquitectura colonial y su cultura tradicional, a diferencia de otros lugares de Brasil. Eso se puede explicar por el aislamiento que estuvo Paraty del resto de Brasil durante muchos años, debido a la falta de carreteras y la dificultad para llegar por mar. De hecho, la ciudad solo se conectó a la red nacional de carreteras en la década de los 70. Además de su encanto histórico, Paraty es un paraíso natural, con más de 65 playas y decenas de cascadas, ríos y senderos que serpentean por la selva tropical.
Estamos probando los pastel. On a poulet fromage. Ça dit quoi? C'est bon. Ouais, j'aime bien. Et là on a fromage, cœur de palmier. Ouais. Alors, c'est bon? Ouais. À la mode brésilienne. Goûter des petits capitaux. Bueno, ahora nos encontramos en la ciudad de San Sebastián. Tengo pensamiento para Sebastián, creo que traemos mucho. Y ahora nosotros vamos a tomar un ferry para llegar del otro lado, que todo ahí lo que se ve es una isla. Se llama Ilha Bela. Creo que tenga que traducirlo. Así que tenemos que tomar un ferry de ese tipo con el auto, cruzar y después... me tengo que alejar. Y después ya llegar ahí del otro lado de la ciudad. Estamos descubriendo con mis padres aquí, bueno, además de la naturaleza que está impresionante, que también aquí en la isla tiene un centro histórico. No teníamos ninguna idea, pensábamos que era solo naturaleza, playas, etc. Y no, tiene todo un centro muy antiguo con edificios coloniales muy lindos. Ahí atrás hay una iglesia también muy histórica, muy bella. Nos hemos parado aquí y estamos un poco observando tanto el estilo de la arquitectura, pero también de la naturaleza. Les arbres sont grandioses. Grandiose. Et on attend les perruques en même temps. Toda la ciudad tiene este tipo de estatua de metal. Tiene varios, hecho por el artista Guimard. Allez, courage, on arrive presque en haut. Igreja Nossa Senhora da Ajuda. Qu'est-ce que c'est? Ah, vous voulez une photo? Allez. La particularidad que en toda la ciudad vemos que construyen con esas rocas, los dejan y van construyendo entre medio. Hay muchos edificios construidos, de hecho la iglesia también estaba construida encima de rocas así, que van dejando, tanto las rocas que los árboles también. ¿Qué significa até breve? Un brevet, non, bref, une courte pause. Une courte pause, tu penses qu'ils ont écrit ça là? Et toi, papa? Non, ça veut dire à bientôt. Ah oui, c'est un vrai. La isla Ilha Bela es un paraíso tropical, ubicado en la costa norte de Sao Paulo. Esta isla es famosa por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y su rica biodiversidad. Durante muchos años, la isla fue un importante puerto para los barcos que viajaban entre Portugal y Brasil. Y también fue un refugio para los piratas que merodeaban por la costa brasileña. Probando el açaí. Açaí. Una de las principales cualidades de Ilha Bela es su impresionante belleza natural. La isla cuenta con playas de ensueño, aguas cristalinas y una gran variedad de paisajes naturales.
como bosques tropicales, montañas y cascadas. En una isla, el ritmo de vida es diferente, más relajado y pausado, lo que nos permite desconectar del estrés y la prisa de la vida cotidiana. No sé si ven este árbol, tiene pequeña fruta roja, que me dijeron que esto se llama pitanga. Es como una pequeña cereza y es como ácido y dulce al mismo tiempo. Ah, elle est pas mûre. Ça c'est... C'est limite. Limite. Y bueno, seguimos aquí el recorrido hacia el sur y todo el camino nos encontramos con esas playas de arena blanca, no hay nadie, tengo sensación de estar en el paraíso. Pero también nos hemos encontrado mucho en el camino unos derrumbes, muchas obras, porque hace un mes atrás en el estado de Sao Paulo hubo mucha lluvia, una lluvia muy fuerte, donde el cerro de la montaña se había caído hasta encima de casas y la verdad que es impresionante, es muy impresionante. Se pusieron a la moda brasileira tomando caipirinha. ¿Son bons? C'est fort? Non, mais c'est mélangé. C'est fort. Ah ouais? J'arrive pas à tirer le bidon. Va pas, moi. Hein? Ah ouais. C'est vrai qu'il arrache. Il a... Nada más típico que tomarse un caipirinha en una playa paradisíaca. Esa bebida se prepara con cachaça. Es un destilado de caña de azúcar, principalmente producido en la zona en la que estamos. El estado de Sao Paulo cuenta con algunas de las playas más hermosas y populares de Brasil, con sus más de 600 kilómetros de costa. Cada día ha sido una aventura, explorando nuevas playas y descubriendo lugares increíbles. Desde las playas más populares hasta las más remotas, hemos disfrutado de cada momento en la costa brasileña. Pero todas las cosas buenas llegan a su fin, y ya llegó el tiempo de despedirme. Alors Panchito, t'en penses quoi? Ah, génial. J'adore. Ah, ça c'est collector. C'est parti mon kiki. Bienvenue à la maison. Bah écoute, nickel. Franchement, toutes tes aventures ici. Alors ton séjour au Brésil? Paradisiaque, le paradis sur terre. Exemple merveilleux. J'ai passé 3 semaines magnifiques. Ouais. Je ne regrette rien, même pas la chaleur. Même pas la chaleur que tu Autant supportes. j'ai souffert, mais non, c'est trop... Les gens sont cool, les gens sont agréables, enfin, sont simples, sont faciles à vivre, ils se prennent pas la tête. Ah ouais, c'est beau, c'est merveilleux. Il y a des choses que t'as pas forcément appréciées du Brésil? Les moustiques, j'ai pas apprécié. Tu reviendras? Ah bah écoute, je le souhaite. Qui sait? Maravilloso. Así fue volver a ver mis padres. Pero ya es tiempo de despedirme de mi madre, que tiene que regresar a Francia. Mi padre se queda. Sí, escuchaste bien, mi padre se va a quedar conmigo. Me va a acompañar un tiempo en mis aventuras con Panchito.
Va a ser toda una experiencia viajar con mi padre. Créeme, no te lo quieres perder. Así que asegúrate de suscribirte para ver los próximos videos. Y dejar un like y un comentario si te gustó este video. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.